Vamos ahora a hablar de economía en Facilito. Ya estamos con nuestra querida Paola de la Red de Estudios para el Desarrollo. Y hoy vamos a hablar precisamente, muy adecuado en el contexto, Paola, porque hablamos de que se pueden incrementar los precios de los alimentos también con estos bloqueos. Y en fin, con el día a día, inflación, cosas que pasan en el mundo y en nuestro país. Así que cuéntanos tú, ¿cuánto gasta el peruano en alimentos? Buenos días. Es un buen momento para, buenos días, es un buen momento para recordar que todavía no hemos salido de esta famosa crisis de inseguridad alimentaria, ¿no? Que los peruanos todavía la pasan muy difícil para alimentarse adecuadamente y alimentar a sus familias adecuadamente. Y como bien dices ahora, y como están cubriendo muy bien todo esto de las protestas, impide el paso de alimentos y hace todo un poco más caro, más difícil, ¿no? A ver, más o menos en términos reales, digamos, controlado por la inflación, porque hemos tenido movimientos en los últimos años, el ingreso promedio que proviene del trabajo de los peruanos es aproximadamente 1.196 soles, ¿no? Okay. Y la canasta, justo hablando de este tema de cuánto cambiaron los precios de los alimentos, sobre todo entre el 2021 y el 2023. De acuerdo. La canasta básica de alimentos, que es esta, digamos, el mínimo que debería más o menos gastar un hogar para alimentarse bien, está en 256 soles en el 2024, ¿no? Para el 2024, que es un aumento de 70 soles, que no es poco dinero, ¿no? Para las personas. Y con esta línea de 256 soles es que medimos la pobreza extrema, ¿no? Y sabemos que hay muchísimos peruanos todavía que no pueden ni siquiera costear eso, digamos, si usan el 100% de lo que tienen. Y esto, para poder comprender en mayor amplitud cuánto significa esos 70 soles, esto no incluye costos o incrementos de los costos en transportes, por ejemplo. No, esto es específicamente alimentos. ¿Verdad? Alimentos. Sí, y claro, ya ha habido otro tipo de aumentos, ¿no? Y bueno, más o menos, digamos, el peruano en promedio gasta 891 soles cada mes, pero vamos a ver nuevamente, para volver a los alimentos, ¿qué peso tiene en sus gastos los alimentos? Porque ¿qué significa? Si tú estás usando mucho de lo que tienes en alimentos, eso es algo que es difícil de ceder, digamos. No puedes así nomás reducir mucho tu gasto en alimentos. Entonces, el margen que te queda para gastar en todo lo demás, digamos, transporte, vivienda, educación, salud, que también se gasta mucho porque no funciona muy bien, ¿no? Es poco para muchos peruanos, ¿no? Entonces, en promedio, el 41% de todo lo que reciben los peruanos se va a alimentarse. Pero en el caso de los hogares más pobres, de menores ingresos, es más de la mitad, ¿no? Entonces, como te digo, ese margen que tienen para gastar en todas las otras necesidades es pequeñito, ¿no? Como les decía, 256 soles es la canasta básica de alimentos, que ha aumentado por el tema de la inflación alimentaria, que afortunadamente ya no se sigue disparando, pero aún sentimos la pegada. ¿Por qué? Porque a la par de que los precios en su momento subieron, el trabajo se precarizó. Sí mejoraron, digamos, las personas que tenían empleo, pero sus niveles de ingresos no han aumentado a la misma velocidad. De acuerdo. ¿No? Entonces, por eso todavía estamos ahí en ese desbalance. Y entre, además, el análisis de la canasta básica, cuánto más ha incrementado esto, Paula, también podríamos añadirle que las personas que terminan gastando más del 50% de sus ingresos en alimentos son personas que viven en situaciones donde el agua también les cuesta muchísimo más que al resto de peruanos, que abre el caño y todos los días tiene agua. Tienen que pagar cisternas. Y también los costos de los pasajes, y además el tema de la salud, que también es fundamental, porque las personas que tienen menos ingresos también, Paola, o que terminan siendo subempleadas o con un trabajo precario, sin formalidad, no tienen seguro. Entonces tienen que gastar mucho más por medicina, lo tienen, por ejemplo. porque todos lo tenemos más o menos, bueno, pero se supone, exactamente, no encuentran cita, no hay medicina, ¿no? Entonces al final igual tienen que sacar de su bolsillo para cubrir, porque como bien dices, las personas con mayor necesidad son las que más dependen de los servicios públicos. Y si los servicios públicos no están funcionando, son los más afectados, ¿no? Entonces, bueno, y tenemos todavía esta cifra de que más del 40% del IEP que declaró que en algún momento se había quedado sin alimentos una vez al día por falta de recursos, ¿no? Eso es una cifra durísima. Muy dura. Durísima. Dejan de comer para darle algo a sus hijos y ni siquiera eso de repente sustituye un alimento nutritivo, Paola. Sí. Otra medición nos decía que la mitad de los peruanos, 17.6 millones, estaban en inseguridad alimentaria. Significa que no tienen
o no pueden acceder a los alimentos o no tienen la seguridad de que podrán hacerlo de manera adecuada. Nuestros niveles de anemia lamentablemente siguen elevados. Y bueno, acá sabemos que existen programas como el programa de alimentación escolar, que antes era Jaliwarma, ahora es Guasimicuna, que su presupuesto es elevado porque atiende a un montón de niños, atiende a 4.2 millones de escolares, con 2.000 millones de soles. ¿Pero eso qué significa? El gasto mensual que hace el Estado para alimentar a estos niños es de 58 soles. Yo digo para que lo dimensionemos. ¿De acuerdo? Con otros gastos que tiene el Estado. Ah, de acuerdo. Con otros gastitos, de repente, la tarjeta Plus de presidencia, no sé, el incremento de pero o sea, remuneración. digo porque es importante que recordemos el contexto en el que nos estamos moviendo, ¿no? Y creo que es un súper buen momento para recordar que este tema es grave y no lo hemos solucionado todavía, ¿no? Así que bueno, ya viene 28, ojalá que esperemos algo Vamos a bueno para ese terminar, Paola, con esta última cifra. Solamente hacemos una anotación con el porcentaje de anemia, porque esto es postergar el futuro del país, definitivamente. Sí, eso tiene problemas que se vuelven irreversibles. Exacto. Eso lo sabemos. Y para concluir, esta otra cifra, 2.000 millones. Sí, de 2.000 millones. Eso se va principalmente al programa Guasimicuna, se llama ahora, ¿no? Que es la alimentación de los escolares, desayuno, almuerzo en algunos casos. 2.000 millones de soles, pero son bastantes niños, más de 4 millones. Sí, además cuando no funciona bien se deja de dar ese tipo de suministro. Se suspende. Correcto. Hablamos de este programa que salió, que se creó después de la denuncia que se hiciera en punto final al programa Jaliwarma, donde incluso se daba alimentos que eran, y hay que decirlo así porque así además resultó en la investigación, para perros, y se terminaba dando a algunas criaturas que terminaron lamentablemente afectadas. Hay también ya detenidos sobre esta investigación, Paola, pero qué importante revisar estas cifras. Lamentablemente somos un país con alto porcentaje de seguridad alimentaria. Ojalá, como tú dices, este 28 de julio haya medidas concretas que se anuncien. Gracias, Paola. Gracias. Como siempre. Muy bien.